Bueno, buenos días, estimados estudiantes, colegas, invitados. Tendremos entonces ahora el placer de escuchar a otro de los invitados académicos, al profesor Jaime Villarroel Martín. El profesor Jaime Villarroel Martín es profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde desempeña labores docentes y de coordinación desde el 2014. Es doctor en Ciencias Políticas, Ética y Sociología por la misma universidad. Ha centrado su investigación en temas de bioética, antropología filosófica, filosofía en general, con un enfoque particular en la vulnerabilidad humana y la ética aplicada. Ha participado también en diversos proyectos de investigación, incluyendo estudios sobre eugenesia y eutanasia en el ámbito biosanitario y sociopolítico. Además, el profesor ha impartido múltiples asignaturas en los grados de educación primaria, educación infantil, ciencias de la actividad física y el deporte y enfermería, así como en programas de máster y posgrado. Con una trayectoria que abarca la docencia en antropología, religión, cultura y valores, Villarroel también ha contribuido en la formación en programas de empleabilidad integral y atención a necesidades educativas especiales. Se ha dedicado a autores como Ramón Llull y a Luis Vives, por el cual coordinó un libro, por el cual ha recibido premios, y cuenta con 2 sexenios en investigación. Recientemente ha publicado un libro llamado, el libro se intitula Más allá de lo humano, crítica al transhumanismo como soteriología científica y secular, un tema muy cercano al que nos va a estar comunicando el día de hoy. Entonces, sin más, le doy la bienvenida al profesor Jaime. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio, por la presentación. Gracias a los presentes, especialmente gracias a Randall, que cursó la invitación, al profesor Jesús también, con el que he venido, y gracias por la magnífica acogida que nos habéis proporcionado aquí en Costa Rica. Costa Rica me unen lazos familiares y académicos. Quería comentar esto muy brevemente, familiares, porque resulta que tenía un tío abuelo carmelita que vino en los años 50 a fundar un convento carmelita aquí, y aquí estuvo hasta los años 70, casi los 80, y hace poquito fuimos al convento. Hay un fraile que aún se acuerda de mi tío. Entonces Costa Rica de alguna manera estaba en la imaginación de mi madre, que nos contaba cuando el tío venía, así que tengo ese pequeño vínculo familiar con Costa Rica. Y después un poco más académico, porque cuando acabé la tesis doctoral me preocupaba conocer un poco la línea de la tradición de filosofía en castellano, y Marcelino Menéndez Pelayo en España es uno de los grandes roturadores del campo inculto de la filosofía española, que ahora ya hace mucho tiempo que se trabaja bien y a fondo. Entonces, había un autor que había escrito una antología, había recogido una antología de Marcelino Menéndez Pelayo, que era Constantino Láscaris. Yo conocí aquella antología, intenté buscar hace casi 15 años qué había sido de este profesor y no encontré nada más. Y pensé que Constantino Láscaris había acabado su vida académica poco más que después de aquel libro. Cuando he venido aquí, la sorpresa ha sido encontrar que aquí desarrolló una fecunda labor filosófica en la organización también de los estudios de filosofía. Entonces, esto como introducción. En la conferencia anterior, la mayoría de los alumnos no estabais, alguien ha preguntado, no sé si está aquí, que qué tiene que ver la Edad Media con América Latina. No está mal empezar preguntando esto. ¿Qué tiene que ver la edad? Hemos acabado así en la anterior, aquí me gustaría empezar así. ¿Qué tiene que ver la Edad Media con América Latina? O dicho de otra manera, ¿por qué me tendría que interesar yo por la Edad Media? Yo creo que hay 2 razones. En primer lugar, por apertura mental. En primer lugar, por aquello, y es la tercera vez que lo citamos ya, de que soy humano y nada de lo humano me es ajeno. A mí me interesa la cultura china, me interesa la cultura africana, me interesa la cultura asiática, me interesa la cultura europea, me interesa la Edad Media también. Por apertura mental ya deberíamos tener como esa vinculación, pero es que luego, claro, ¿dónde está lo medieval en América Latina? ¿Dónde está? Voy a subrayarlo. ¿Dónde está lo medieval en América Latina? En lo latino precisamente, es decir, la tradición lingüística y cultural que nos une de alguna manera es impresionante. Viajar 8, 10, 11 horas, que tardó un poquito más el avión, venirte al otro lado del mundo y encontrarte con una comunidad donde hay unidad de lenguaje, de pensamiento, pues es una maravilla, una maravilla. Ojalá lo podáis experimentar también alguna vez. Vamos a hablar de humanismo medieval. Por un lado, la Edad Media, pero la Edad Media en realidad es un rótulo
que recoge muchas ideas distintas, geografías distintas, épocas distintas, ocupa 10 siglos de la historia y, por lo tanto, claro, no es lo mismo la Edad Media en Centro Europa que la Edad Media, por ejemplo, en España. En España o en la península ibérica había invasión musulmana y la Edad Media, no tiene, al menos la Alta Edad Media, la primera parte de la Edad Media, no tiene nada que ver con lo que podían estar viviendo en la zona donde estaba el Cantar de los Nibelungos, del cual nos han hablado antes. Por lo tanto, la Edad Media es así como un rótulo muy genérico que geográficamente abarca muchos sitios distintos. Aquí vamos a hablar del ámbito geográfico mediterráneo, sobre todo. Los autores que voy a presentar veréis que tienen que ver con el ámbito mediterráneo, con España, con Italia y con África, el norte de África también. Y después el humanismo medieval. Así de entrada, el humanismo medieval parece que sea una contradicción, porque parecería que nos han enseñado que la Edad Media es algo teocéntrico y lo del humanismo es más propio del Renacimiento. Y por lo tanto, el antropocentrismo renacentista y el teocentrismo medieval. Entonces, no casa muy bien hablar del humanismo medieval. Sin embargo, Curtius, que ya se ha nombrado aquí también alguna vez, ya nos avisó y nos recordó que en realidad en el Renacimiento no es que el hombre esté al centro. En el Renacimiento está tan al centro el ser humano como Dios. Y más que pintarlo como un círculo, con el hombre al centro, Renacimiento, habría que pintarlo como una elipse, donde Dios y el hombre son ambos centros del Renacimiento. Pues en realidad, ahora vamos a la Edad Media, habría que decir lo mismo. En realidad la Edad Media no es un círculo en el cual el ser humano está en el centro, está en el centro, sería teocentrismo, es lo que quiere el tópico, es decir, lo que quiere la enseñanza a partir del tópico. Si profundizas un poco en estos supuestos siglos oscuros, entre comillas, primero descubres mucha luz y en segundo lugar descubres que el ser humano ocupaba un lugar muy importante y es lo que vamos a ver en esta ponencia. Es decir, lo que quiero mostraros en esta ponencia es que veáis cómo el tema del ser humano, no solamente se hablaba del ser humano, sino que era un tema muy importante y la consideración del ser humano alcanzaba cotas altísimas, como veremos. ¿Cuál es el plan de la charla, de la conferencia? Pues 3 autores, vamos a ver, que abarcan toda la Edad Media. San Agustín, el doctor de la gracia, se ha hablado ya de él en estas jornadas, norte de África. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, Italia. También se ha hablado de Santo Tomás de Aquino, el profesor Randall Carrera nos acaba de ofrecer una magnífica ponencia sobre él. Y en tercer lugar, uno que no se ha nombrado aún, que es Ramón Llull. Ramón Llull es del que quizá pueda yo hablar un poco más, es un filósofo, teólogo, misionero mallorquín, español, claro, cuando España aún no existía como entidad política, y se le llama el doctor iluminado, veremos por qué. Entonces este es el plan. Y para concluir, hablamos de los humanismos medievales al transhumanismo contemporáneo. Veremos cómo estas ideas importantes del humanismo medieval desembocan y se rompen de alguna manera en lo que llamamos el transhumanismo contemporáneo. Comenzamos con San Agustín, un poquito de vida y después su idea antropológica. Estoy pensando tanto en los alumnos como en los profesores. Esto siempre es complicado cuando se hace una ponencia donde hay expertos y gente que está empezando. Si lo haces demasiado sencillo, hay quien se aburre, si lo haces demasiado complicado, hay quien se aburre igualmente. Entonces, un poquito de la vida de San Agustín, que es una vida interesantísima por demás. Nace en Cartago, norte de África, en Tagaste, retórico, empieza a estudiar un poco de retórica en Cartago, luego se va a Roma, interiormente tiene un periplo de búsqueda de la verdad muy intenso. Su madre era cristiana, él no, su padre tampoco, hasta el momento de la muerte. Pero San Agustín va buscando la verdad, se hace primero maniqueo, una de las herejías de aquella época, ayer se nos habló también de las herejías, se hace maniqueo de los que piensan que la materia es mala, el espíritu es solamente lo bueno, luego cambia de secta, se hace neoplatónico, descendiente un poco de la gran escuela de Platón, pero en las predicaciones de San Ambrosio en Milán, ya alcanzada cierta estatura a nivel profesional, empieza a cuestionarse las cosas mucho más profundamente. De hecho, tiene un episodio en el cual tiene que hacer el panegírico del emperador y es el culmen de su carrera, es decir, es una persona ya reconocida, y cuentan que mientras iba a hacer este panegírico sale un borracho cantando en medio de la calle y San Agustín se queda triste y dice: este hombre ha conseguido con unas pocas monedas lo que yo llevo toda la vida buscando y no he encontrado aún, ser feliz.
ser feliz. Y estando en un jardín, es una experiencia que se recuerda mucho también a propósito de San Agustín, escucha una voz que le dice, toma y lee, toma y lee. Un niño que no sabe de dónde está ubicado, que está diciendo, toma y lee. San Agustín mira alrededor, ve una Biblia, la abre al azar y lee un pasaje que es como ya el espaldarazo definitivo para la conversión. Se hace cristiano y quiere llevar una vida de retiro, de oración y de estudio. En una finca, allí en Casiciaco de un amigo, se junta con unos amigos y quiere saber acerca de Dios y el alma. A propósito de la elipse medieval, donde hay un centro que es Dios y un centro que es el ser humano, el alma, pues es una frase de San Agustín de los Soliloquios. Deum et animam stire cupio. Deseo saber acerca de Dios y del alma. Y se pregunta él, ¿y de nada más? De nada más. Sabiendo quién soy yo, sabiendo quién es Dios, en el fondo con esto lo tendría todo solucionado. Se pone a estudiar en esta vida de retiro, pero lo llaman pronto para ser presbítero, obispo, y muere cuando las invasiones bárbaras están asediando Hipona, la ciudad de Hipona, otra vez en el norte de África, donde era obispo. Por lo tanto, muere en el final del mundo clásico. Su muerte marca la transición entre el mundo antiguo, el Imperio Romano y la Edad Media. ¿Por qué lo traemos aquí si hablamos de filosofía medieval? Primero, porque en las facultades se suele estudiar como un filósofo medieval, San Agustín. Segundo, porque es el autor de referencia en toda la Edad Media, luego diré algo más de esto. Y en tercer lugar, porque, por ejemplo, en La Ciudad de Dios, que es uno de sus grandes libros, marca las líneas maestras arquitectónicas de lo que luego será la cristiandad medieval. Es teólogo y es filósofo, además profundo, interesantísimo. Tiene sus obras, pensad que en la edición de la BAC, en edición bilingüe, son más de 50 volúmenes. Más de 50 volúmenes de 300, 400 páginas que escribió. Hoy en día, por cierto, lo tenéis online, en una página que se llama augustinus.it, que mantiene la orden agustina. Ahí han puesto todas sus obras en italiano, en castellano. O sea, es fantástico porque tenemos un acceso fácil a las miles de páginas que escribió. Una vez cuentan que estaba a la orilla del mar intentando pensar el misterio de la Trinidad, del cual escribió un libro también, de Trinitate, y no acababa de entender aquello del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios que es uno, pero que no son tres, y encontró un niño, lo veis en el cuadro de Guercino que tenéis en la pantalla, se encontró un niño que estaba cavando un hoyo y luego cogía el agua del mar y la derramaba dentro del hoyito que había hecho, y se afanaba, cogía agua del mar y corriendo la metía dentro del hoyo. San Agustín le pregunta, niño, ¿qué haces? Y el niño le contesta, estoy trasladando el agua del mar a este hoyo pequeñito que he hecho yo. Entonces San Agustín se ríe del niño y le dice, ¿pero no ves, niño, necio, que no cabe el agua del mar dentro del hoyo? Y el niño le contesta, es que tampoco cabe el misterio de Dios dentro de tu cabeza, y sin embargo lo estás intentando. Y desapareció el niño, se quedó pensando San Agustín sobre aquello. ¿Dónde está la consideración humanista de San Agustín? ¿No? ¿Por qué San Agustín es un autor humanista? Claro, él se basa en la Biblia, y entonces alguien podría decir, bueno, pero estos son argumentos de autoridad, y él piensa lo que dice la Biblia porque lo dice la Biblia. Claro, no. Lo interesante es que una vez visto lo que dice la Biblia, busca las razones por las cuales mostrar que esas verdades se pueden alcanzar también con la razón. Sin ir más lejos, esta que tenemos frente a nosotros, de una basílica italiana en Monreale, es un mosaico muy bonito que nos representa el momento de la creación. Está Dios por un lado, el ser humano por otro, Dios que está hablando al ser humano, y mirad las caras de Dios y del ser humano. Claro, ¿qué vemos en las caras? Que se parecen. Dice la Biblia que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta es la idea importante de San Agustín, esta es la idea sobre la que va a trabajar y vamos a discutir aquí un poco. Que el hombre sea imagen y semejanza de Dios significa que el hombre es reflejo del absoluto, y significa, por lo tanto, que el hombre tiene una importancia como no la tiene ninguna otra criatura de las que habitan el mundo. Es decir, de repente el ser humano tiene una dignidad como nadie la tiene, porque es reflejo de Dios. Recordad que el cristianismo es una de las pocas, si no la única religión que ha identificado el culto a Dios con el servicio al hombre.
con aquello de Jesús del Evangelio, a mí me lo hicisteis. O sea, cuando quieres servir a Dios y dar culto a Dios, lo que tienes que hacer es entregarte al hermano de alguna manera. Por lo tanto, el ser humano es la criatura más alta de las que habitan la tierra. Vayamos al texto. Ciudad de Dios, donde dice San Agustín, también nosotros reconocemos una imagen de Dios en nosotros. No es igual que Dios. Más aún, está muy distante, es decir, no está diciendo que somos Dios, sino que nos parecemos a Él. Tampoco es coeterna, porque el ser humano no es coeterno, no existe desde siempre, y en resumen, no de la misma sustancia de Dios. En el cristianismo es interesante, el alma no nace como un destello de la divinidad, como una emanación de la divinidad, sino que es creado de la nada y sin embargo se parece a Dios. A pesar de todo, es tan alta este alma humana que nada hay más cercano por naturaleza entre las cosas creadas por Dios, lo más cercano a Dios. Imagen de Dios, esto es de aquella Suprema Trinidad, pero que debe ser aún perfeccionada por la reforma para acercársele en lo posible por la semejanza. Si recordáis, las palabras del Génesis dicen imagen y semejanza, y la patrística distingue y dice, somos imagen de Dios porque somos un reflejo de Él, pues por la inteligencia, por la capacidad, por la autonomía que tiene el ser humano, pero tenemos que intentar asemejarnos cada vez más a Dios, es decir, distinguen esas dos palabras. Y fijaos, dice, porque en realidad existimos y conocemos que existimos, amamos el ser así y conocerlo. En estas tres cosas, existir, conocer y amar, no nos perturba ninguna falsedad disfrazada de verdad. San Agustín está en la época en la cual los platónicos, la escuela de Platón, después de 10 siglos de darle vueltas a las cosas, había caído en el escepticismo. La Academia del siglo V, he aludido a ello, del siglo V después de Cristo, era un nido un poco de escépticos, de personas que pensaban que no se podía conocer la verdad. De hecho, San Agustín tiene un libro contra académicos que después la ignorancia ha pensado que se trataba de un libro en el que iba contra los universitarios académicos. No, era un libro que iba contra los académicos escépticos, es decir, es un libro de refutación de los escépticos que decían que no se puede saber nada. Y en este texto tenéis la clave de un razonamiento muy interesante. ¿Por qué dice San Agustín? ¿Cómo que no se puede saber nada? A lo mejor te equivocas de todo, pero aunque te equivocaras de todo, hay una cosa de la que no te puedes equivocar, que es que yo existo. Si me equivoco, entonces seguro que existo. Si fallor enim ergo sum. Estas palabras están presentes en San Agustín y algunos seguramente le recordarán las palabras de un filósofo muy posterior en el siglo XVI que dijo algo muy parecido, cogito ergo sum. Es decir, el razonamiento que hace Descartes, que seguramente conocéis, está presente como de pasada en San Agustín. No me puedo equivocar acerca de la existencia de mí mismo. A propósito de la filosofía de la mente, si somos, incluso siendo cerebros dentro de una cubeta, no puede ser que yo no exista, porque entonces ni siquiera equivocarme podría. Por lo tanto, aunque me equivocara en todas las ideas, ya he encontrado una primera verdad, que es la existencia de mi persona, de mi ser. Primera idea, importante e irrefutable. Segunda idea, lo tenéis aquí también al final, porque en realidad existimos y conocemos que existimos. Tenemos ideas en la cabeza, y de nuevo, aunque esas ideas pudieran ser falsas, no hay duda de que tenemos ideas en la cabeza. ¿Hay alguien que tenga dudas de que tenga algo así como ideas en la cabeza ahora mismo? Que levante la mano. Nadie levanta la mano, es decir, todos, a poco que pensemos, es una tontería incluso el plantearlo. Yo tengo ideas, pero puedes estar equivocado en las ideas ya, pero no hay duda en que tienes ideas y por lo tanto piensas y tienes una cierta idea de ti mismo. Si te pregunto quién eres, algo contestas, aunque estés totalmente equivocado, y como veíamos en la película de El regreso de Martin Guerre, pues a lo mejor no sé muy bien quién soy y pueden estar los demás equivocados, pero yo sé que me conozco a mí mismo. Martin Guerre sabía quién era. No solo existo, no solo me conozco, y lo cual es indubitable, sino que también me amo. Hay un mínimo de amor por mí mismo, o al menos de amor por las cosas. Por lo tanto, de aquí se destila una idea del ser humano muy bonita, además indubitable en este sentido de que no hay argumentos que puedan refutarla, de que el ser humano existe, el ser humano conoce y el ser humano ama. Es indubitable. Tú te puedes equivocar en los objetos del amor, es decir, puedes amar a la persona equivocada, te puedes equivocar con quien, pero no hay duda de que el amor lo sientes, el amor y el odio. Bueno, no hay duda, no puede ser que
pongamos en duda estas cosas porque además son experiencias íntimas y irrefutables en ese sentido, aunque sea difícil compartirlas. Claro, pero existencia, pensamiento y amor son tres elementos que se unen en un único ser humano, en una única persona, y son tres. Esto enseguida nos lleva a pensar en la Trinidad. Que el hombre sea imagen de Dios, dice San Agustín, se correlaciona muy bien en que el hombre tenga estos tres elementos de existencia, pensamiento y voluntad. De existencia, que sería el Padre porque es origen de todo; pensamiento es el logos, es el Hijo, es el conocimiento y es la verdad; y el amor, en la teología cristiana, es el Espíritu Santo, que es el afecto y la voluntad que liga a estos tres componentes. Imagen, que como hemos recordado, no es exactamente lo mismo que semejanza. Por ser imagen de Dios, todo ser humano sin hacer nada, aunque esté mirando el móvil en vez de atender, el ser humano es digno con una dignidad absoluta y por lo tanto no tengo derecho a pisotear esta dignidad. Sin embargo, no es semejante a Dios. La semejanza viene por la vida, por las acciones con las que vamos trabajando y para las cuales hace falta la gracia. Por eso San Agustín se conoce en la historia del pensamiento como el pensador de la gracia, el maestro de la gracia, doctor de la gracia. Y sin embargo, no todo es luz en la Edad Media, obviamente, tampoco todo es luz en la Edad Contemporánea, ni en la Edad Moderna, ni siquiera en la Edad Clásica. Tengo un amigo, compañero de mi universidad, que acaba de sacar un libro que se titula Imperios de crueldad, porque a veces la antigüedad clásica, los griegos, los romanos, los tenemos un poco idealizados. Siglo V, qué maravilla, allí todos filosofando, y pues hay un libro que se llama eso, Imperios de crueldad, de casi 400 páginas, explicando las crueldades de estos imperios, que, los tenemos así como en el candelero, pero que tenían zonas muy oscuras, como la propia Edad Media, que es una época con sus zonas oscuras y zonas de luz. Por ejemplo, os comento una de Platón, que seguramente los de filosofía la sabréis. San Agustín es platónico, San Agustín bebe de Platón, y Platón era aquello de que el alma es el auténtico ser humano y el cuerpo, pues es como una cárcel, es como una tumba, soma, sema. El cuerpo es como una tumba, el cuerpo es algo despreciable de lo cual el ser humano está esperando escapar cuanto antes mejor. De esto hay también en San Agustín. Por eso vamos al segundo autor, que es Santo Tomás de Aquino. San Agustín está al principio de la Edad Media, siglo V, Santo Tomás está pues ya casi acabando la Edad Media, siglo XII, XIII, a punto de empezar el Renacimiento, y en el tema del cuerpo es bien sabido que recupera, digamos, todo el valor de lo corpóreo para la filosofía cristiana que hasta ese momento había sido platónica. A ver, hay aquí otro tópico que me interesaría romper para los que estáis empezando, porque los profesores lo sabéis. Se tiende a pensar que en la Edad Media Santo Tomás era el maestro de referencia y Aristóteles era el filósofo de referencia, ¿no? Si hiciéramos un test ahora mismo, ¿quién crees que fue el filósofo o el teólogo más importante en la Edad Media? Aristóteles y Santo Tomás. Falso, no es verdad. No es verdad. El autor indiscutible, indiscutido durante la gran mayor parte de los siglos medios es San Agustín y Platón. Y solamente al final, en el siglo XIII, llega un autor que es Tomás de Aquino, gracias a las traducciones de los autores griegos a través de los medievales, de los árabes, de los cuales se nos habló también ayer muy bien. Gracias a esas traducciones empieza a entrar el pensamiento no solo islámico, sino también griego, sobre todo griego. Y empieza Aristóteles a hacer fuerza en la Universidad de París, y empiezan algunos autores, como Alberto Magno, el maestro de Tomás de Aquino, el propio Tomás de Aquino, a presentar las tesis de Aristóteles, siglo XIII, pero es que la Edad Media empieza en el siglo V, por lo tanto, ya al final. Y estas ideas no se aceptaron sin reticencias, es decir, algunas de las tesis de Tomás de Aquino tenían que ver con el averroísmo latino. De Averroes hablaremos esta tarde en una película. Algunas tesis del averroísmo latino que iban contra la fe y, sin embargo, Santo Tomás intentaba armonizar y por eso tuvo algunos problemas de aceptación. No es hasta el siglo XVI, con el Concilio de Trento, por lo tanto ya muy fuera de la Edad Media, cuando la Iglesia dice Santo Tomás de Aquino, maestro indiscutible, y a partir de ahí sí. Es decir, el tomismo es un fenómeno más propio de la modernidad. Que el tomismo sea
casi la única autoridad, que tampoco es verdad que es la única, porque están las escuelas de San Bernardo, están los franciscanos, hay muchas escuelas filosóficas también dentro de la propia Edad Media, pero es decir, que la Edad Media sea tomista es mentira, es mentira. Y cuando recupera Aristóteles Santo Tomás, intenta bautizarlo entre comillas o hacerlo compatible con la fe cristiana, descubre que hay un elemento que lo hace más compatible que el propio Platón, y es el tema de la importancia del cuerpo. Dice Aristóteles, y recoge Santo Tomás, que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Es decir, el ser humano, para el ser humano, importa tanto el alma como importa el cuerpo. Y por eso la inmortalidad entendida cristianamente no es tanto platónica de un alma que vive inmortal en el cielo hiperuránico, sino que es la resurrección de la carne. Es decir, en el dogma de fe de la resurrección de la carne encuentra Santo Tomás de Aquino una concordancia mucho mayor con Aristóteles por la valoración que hay del cuerpo humano. Santo Tomás, ya os he dicho que es de Italia, de una familia muy bien aposentada. De niño lo envían al monasterio de Montecassino, que es una de las grandes abadías de la Edad Media, con la idea de que fuera abad. Venía de una familia bien posicionada y era bastante fácil que acabaran ocupando puestos de responsabilidad. Pero se le cruza en el camino una de las órdenes mendicantes de las cuales se habló también ayer, son los dominicos. Los dominicos y los franciscanos es un movimiento muy interesante dentro de la Edad Media que hace un poco de contrapeso a estas tradiciones monásticas donde estaban los frailes orando y rezando y trabajando, ora en labora, pero decían hay que predicar también, entonces hay que salir, hay que hablar con la gente, y los franciscanos y los dominicos inician una nueva experiencia de vida religiosa donde ya no viven en monasterios, sino que viven en conventos, viven en las ciudades, no apartados, y se dedican a pedir para vivir y a predicar el Evangelio en una sencillez extrema, al menos así lo intentó San Francisco, o a estudiar en las universidades para poder predicar la palabra de Dios como hacen los dominicos, los perros del Señor, los dominicanis, porque eran duros y expertos en el uso de la dialéctica, lo cual también es interesante. Vamos a convencer no tanto por la fuerza de la imposición, sino por la palabra. Vamos a intentar razonar las cosas. Se fue con los dominicos, la familia no le gustó nada, la familia que era de alta alcurnia, ver que se va con unos frailes que se dedican a la mendicidad porque vivían de lo que les daba la gente, intentan disuadirlo por todos los medios, pero no voy a contar la anécdota más relevante de esto, luego me la podéis preguntar si queréis. Santo Tomás persiste, bueno, y empieza a escribir una barbaridad, más que San Agustín. Si os he dicho que San Agustín son 50 volúmenes, pues las obras de Santo Tomás son más. Lo que pasa es que no están todas traducidas. Hay traducidas, yo calculo que la mitad sí llega. Las más conocidas, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, que en la edición de la BAC son unos 20 volúmenes, pero es que hay comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, hay comentarios a todos o casi todos los libros del Estagirita, de Aristóteles, hay comentarios a la Biblia, es bueno, un monstruo también, un grafómano, podríamos decir. Su obra la podéis encontrar en latín en un sitio web que aloja la Universidad de Navarra. Ahí está toda la obra de Santo Tomás, que por cierto no la acabó de escribir. Cuentan, este es el momento, cuentan que hacia el final de su vida, estando en Nápoles a punto de moverse para un concilio al que le había convocado un papa, por supuesto estuvo en París, estuvo en Colonia, estuvo moviéndose por toda Europa durante su vida, escribiendo y enseñando. Pero antes de moverse a este concilio, dicen que rezando o escribiendo frente al crucifijo tuvo una especie de revelación privada. Es decir, un conocimiento directo de Dios, un toque del alma, un contacto místico, y salió de allí y le dice a su amanuense, al secretario, por favor, quema todo lo que he escrito. Cuando yo me muera, asegúrate de que todo lo que haya escrito, que estos miles de páginas, que sean quemados. Y no escribió nada más después de ese momento. Es como todo lo que he escrito intentando saber quién era Dios y quién era el hombre, de repente me he dado cuenta que se queda muy por debajo de lo que en realidad es. Y se murió, algunos dicen que envenenado por el emperador de turno, que cuando iba al concilio le dijo, si el Papa te pregunta de mí, ¿qué le dirás, Tomás? Y Santo Tomás dijo, la verdad, le diré la verdad.
y lo envenenaron. Bueno, es una hipótesis que propone un profesor allí en España. Vamos a su humanismo, vamos a su antropología, a la idea donde el ser humano cobra importancia. Ya hemos visto de una parte la revalorización del cuerpo, porque recoge la teoría hilemórfica de Aristóteles, en la que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma y las dos cosas deben estar unidas para que el ser humano sea lo que tiene que ser. Pero hay otra idea muy interesante, cuyo texto vamos a ver ahora, que sitúa al ser humano no arriba, como decía San Agustín, sino en el centro. La frase es que el ser humano es como un confín u horizonte. A propósito de la ponencia de Randall, no horizonte en el sentido de lo que me rodea, sino horizonte en el sentido de lo que vemos cuando vamos al mar, allá a Punta Arenas, seguramente veréis una línea que divide el cielo de la tierra. El ser humano como eso. En esta escala, que no es exactamente de Santo Tomás, no importa ahora el autor, vendrían representados los escalones del ser. Tenemos la piedra aquí abajo, la llama, que es una hoguera, la planta, vamos subiendo como en grados de complejidad, y un árbol. El bruto, que veis aquí un león bastante deforme, sabéis la razón por la cual los medievales no sabían pintar leones, es que no los habían visto nunca, entonces pintaban simplemente por la imaginación. El bruto. El ser humano, aquí está. Pero por encima el ser humano no está en la cúspide de la escalera, está en el centro, Por encima tenemos el cielo, los ángeles y por último Dios. Es decir, el ser humano en el confín u horizonte de esta escala del ser. Dice el texto, en la Suma contra Gentiles, libro 2, capítulo 68. Dice Santo Tomás, lo cual da lugar a considerar lo supremo del género corpóreo, es decir, el cuerpo humano, lo supremo del género corpóreo, lo supremo del mundo material, es el cuerpo humano, está diciendo, armónicamente complexionado, el cual llega hasta lo ínfimo del género superior. El género superior es lo que está por encima de la materia, es decir, el espíritu. Y el espíritu también tiene gradaciones, el mundo del espíritu. Y el último grado del mundo del espíritu está ocupado por las sustancias intelectuales humanas, que son el alma. Empecemos, lo cual da lugar a considerar lo supremo del género corpóreo, es decir, el cuerpo humano, armónicamente complexionado, el cual llega hasta lo ínfimo del género superior, o sea, el alma humana, que ocupa el último grado del género de las sustancias intelectuales, como se ve por la manera de entender, que ahora explico enseguida. Por eso se dice que el alma humana es como horizonte y confín. El ser humano es un límite entre el cielo y la tierra. Ortega y Gasset le llamaría centauro ontológico, es decir, un ser compuesto de dos realidades muy heterogéneas que, sin embargo, están intrínsecamente unidas. Horizonte y confín entre lo corpóreo e incorpóreo, porque aunque es sustancia incorpórea, es, sin embargo, forma del cuerpo. ¿Qué significa que el cuerpo es el género supremo de las sustancias materiales? Que es lo más perfecto. Entonces, alguno de vosotros podríamos decir, pues alguno puede estar pensando diciendo, ¿por qué el cuerpo humano es más perfecto que el cuerpo de una mosca? ¿Por qué es más perfecto que el cuerpo de un gato? Hoy en día sí que tenemos un elemento físico donde se puede mostrar que hay una perfección superior en el ser humano respecto del resto de, al menos, animales, que está en el cerebro. Hombre, pero hay animales que tienen cerebro más grande que el ser humano, sí. El cachalote tiene un cerebro que pesa como 10 veces el cerebro del ser humano. ¿Pero es más perfecto el cerebro del cachalote? No, porque el único cerebro que tiene unas conexiones increíbles, miles y millones de conexiones, es el cerebro humano. El del delfín, el del mono, no llegan a la perfección en el sentido de complejidad, dice Santo Tomás, armónicamente complexionado, como en el ser humano. Es lo supremo del género corpóreo. Pero resulta que en el ser humano se da la mano también lo ínfimo del género espiritual, de las sustancias espirituales. Y dice aquí, por el modo de entender. ¿Qué significa eso? 3 sustancias espirituales, el alma humana, los ángeles y Dios. Y explica Santo Tomás, ¿y cómo razona el alma humana? ¿Cómo entiende, mejor dicho, el alma humana? Razonando. ¿Cómo conoce el ser humano con su razón? Yendo de una idea a otra,
con unas premisas, unas conclusiones, en una marcha, como en tanteo que diría Zubiri, de un conocimiento hacia otro, un poco penoso, no lo sé todo, no lo sé inmediatamente, si habéis estudiado, bueno, todos hemos estudiado matemáticas, las demostraciones matemáticas, primero un paso, luego el otro, no lo acabo de entender, pero ya cuando lo entiendo, vale, ahora sí, después de estar peleándome un poco, ya lo he comprendido. Es decir, el alma humana razona, conoce razonando. El alma angélica, diría Santo Tomás, conoce por intuición. Por intuición es como viéndolo directamente. Para saber cuántos son, dicho con un ejemplo muy claro, para saber cuántos son 2 y 2, es una metáfora, El ser humano contaría 1, 2, más 1, 2, y luego contaría 1, 2, 3 y 4, 4. Es decir, tengo que coger los elementos y ponerlos unos junto a otros. El conocimiento angélico para Santo Tomás sería intuitivo en el sentido de que no hay razonamiento, y tendría frente a sí 2 más 2 igual a 4. Es decir, lo veo, está frente a mis ojos el conocimiento al que quiero llegar. Y por eso es más perfecto que el conocimiento humano que avanza a marchas forzadas razonando. El conocimiento angélico es superior, por eso el conocimiento humano está por debajo, y ya el conocimiento divino, ni digamos, que no solamente conoce intuitivamente, sino que lo conoce todo porque lo ha creado, además conoce el pasado, el futuro. Aquí hay unas cuestiones interesantísimas de filosofía medieval que ya quisiéramos nosotros a veces alcanzar la profundidad a la que alcanzaron estos autores, pensando cómo es posible que Dios lo sepa todo, porque entonces no soy libre. Bueno, hay unas cuestiones ahí tremendas que estos autores trabajaron muchísimo. Lo ínfimo del género superior más lo supremo del género corpóreo dan como resultado que el ser humano es una especie de confín u horizonte. Por eso acaba este texto, aunque no lo haya puesto aquí, dice Santo Tomás, por eso se dice que el hombre es un pequeño cosmos, que el hombre es un microcosmos. Y diréis vosotros, ay, pero esa idea es renacentista, bueno, y también medieval, como acabáis de ver, y por lo tanto humanista. Vamos ya a nuestro tercer autor, Ramon Llull, Raimundo Lulio, Raimundus Lullus, depende, lo suelo pronunciar en mallorquín, que era su lengua. Es un autor casi contemporáneo de Santo Tomás, por lo tanto está al final de la Edad Media. Bueno, tiene fama de alquimista, de esotérico. No es verdad, no hagáis caso de esta imagen de Ramon Llull, porque no es cierta, es una imagen espúrea que se fue, que propició la propia vida azarosa y los escritos. 250 libros tiene escritos Ramon Llull, 250. No tenemos a día de hoy una edición completa. Escribió en mallorquín o catalán. Además es el primer gran literato de la literatura catalana. Escribió en mallorquín, escribió en latín y escribió en árabe, en estas 3 lenguas que conocía perfectamente. Él era de la corte de Jaime I, el conquistador, que conquista toda la zona del Levante valenciano, Aragón, conquista Mallorca, y su familia, los padres de Ramon Llull, van a Mallorca con Jaime I, con su hijo, que empieza a crecer, por lo tanto, en un ambiente cortesano. El hijo de Jaime I, Jaime II, es educado bajo la tutela de Ramon Llull, que ya a la sazón era un hombre curtido, tendría entre los 20 y los 30 años, casado, tiene un hijo, tiene una hija, y una persona muy bien situada en la corte, pero le encantaba el amor cortés, y por lo tanto empieza a generar escándalos en Mallorca. El caso más conocido seguramente es cuando entra persiguiendo a una doncella, entra a caballo en una iglesia de Mallorca, persiguiendo a una doncella. A propósito de Abelardo, que nos comentaba ayer también Jesús, la Edad Media tiene estas cosas de biografías increíbles y aventureras en el fondo. Bueno, y esta vida, así como un poco desordenada, resulta que tiene una conversión fulgurante, porque una noche, mientras está componiendo un poema para su amada, que no era su mujer, se le presenta a Jesús crucificado. Y ve una imagen de Jesús crucificado, no sabe lo que es, y no le hace mucho caso. Durante 5 noches consecutivas tiene la misma aparición. Y dice, esto algo quiere decir, algunas señales. Entonces tiene una conversión profunda. Y bueno, como una persona que tenía mucho dinero, lo que hace es coger una parte proporcional para que su mujer y sus hijos queden atendidos, que económicamente no les falte nada, el resto lo vende, lo da a los pobres y se va de peregrino a Santiago de Compostela, a Rocamadour en Francia, a Tierra Santa, y luego se retira 10 años a una montañita de allí de Mallorca, que se llama el Puig de Randa, a meditar. Durante 10 años aprende el árabe, ahí es cuando aprende el árabe, porque él le da mucha pena que haya una parte de la humanidad tan grande que no conozca el amor de Dios, que no conozca a Jesucristo, que no conozca.
Y entonces tiene la idea de ir a convertir el mundo musulmán, razonando. Es muy interesante, razonando. Ay, pero no era siempre con la espada o siempre estaban de guerra. Bueno, él, su idea es ir a convencerlos razonando, y por eso aprende el árabe, tiene un incidente con el siervo que le enseña árabe también, y de repente en aquella montañita, en aquella ermita, donde reza y donde estudia, tiene una revelación, una especie de revelación, él lo entiende como una iluminación, por eso se le conoce como el doctor iluminado, en la que concibe un arte universal de razonamiento para poder demostrar todo lo que se pueda demostrar. Iba a decir todo lo que se quiera, no, porque entonces sería falso. No para demostrar todo lo que se quiera razonar, sino para poder demostrar con razones necesarias todas las cosas que nos importan. No solo cosas de filosofía, no solo cosas de teología, cosas también de medicina, de derecho, sobre lo cual escribe tratados. Y claro, no solamente tiene esta idea de deseo, sino que se va a intentar convencer a emperadores y a papas de fundar colegios donde se estudien las lenguas orientales para poder enviar misioneros. No le hacen mucho caso, aunque en Menorca llega a fundar un pequeño convento que no acaba bien, en Miramar, y él mismo se va al norte de África a ver si puede convencer a alguien. Va en 3 ocasiones. El recibimiento es un poco desigual, debate con los sabios musulmanes de la época. En el tercer viaje, en el último, en Bujía, es apedreado. Y ya malherido, con casi más de 80 años, se vuelve a su Mallorca natal y seguramente a consecuencia de las heridas muere. Y por eso en Mallorca se le venera con culto local, es decir, es beato en la iglesia, pero solamente se le reza como beato en Mallorca. Aquí lo tenéis en un manuscrito muy bonito, el manuscrito de Carles Rie, donde no solamente nos presenta la vida de Ramon Llull contada por él mismo, en un texto que se llama La vida coetánea, que dictó a un compañero, sino que lo vemos aquí con su barba de anciano y una barca llegando a las puertas de Bujía y discutiendo con los sabios musulmanes. ¿Y dónde está el humanismo? Bueno, aquí podríamos tomar muchas ideas de Ramon Llull. Yo creo que una interesante sería la confianza en la potencia de la razón. La confianza en la potencia de la razón sería la idea humanista que nos trae Ramon Llull. Porque antes os he contado, además aposta, la anécdota de San Agustín en la orilla de la playa y el niño que le dice no puedes meterte a Dios en la cabeza. O la anécdota de Santo Tomás, que deja de escribir porque no se puede saber acerca de Dios. Y eso parecería que nos invita a un cierto escepticismo respecto de la razón y que no vale la pena estudiar, claro, pero lo hacen después de escribir miles de páginas. En el cristianismo, el relativismo de la razón para lanzarse en brazos de la fe, al modo de Al-Hazel, filósofo musulmán que escribe un libro fantástico por lo demás que se llama Refutación de la refutación. En el cristianismo no es tan común esto, aunque también hay una cierta vía. Más bien es lo contrario, más bien es el intento de probar con la fuerza de la razón ciertas verdades, incluso para algunos traspasando lo que sería un legítimo límite de la razón, porque Ramon Llull no solamente pretende demostrar verdades como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, que serían verdades al alcance de todos, sino verdades propiamente cristianas como la encarnación del Verbo, como la Trinidad, por razones necesarias. Lo que pasa que, claro, Ramon Llull no es un escolástico, no estudia en la universidad, su formación es muy ecléctica y su noción de razones necesarias, sobre todo esto va para los técnicos, no equivale a lo que hoy entenderíamos por razones necesarias, es decir, lo propio de un sistema lógico formal donde dadas unas premisas, de unas premisas se sigue necesariamente una conclusión. Aquí tenemos un ejemplo de este arte que manifiesta la fe lulliana en las fuerzas de la razón, aunque sea un poco paradójico hablar de fe en la razón. Son varios círculos. El primero tiene en el medio la letra A, luego este no es el primero, y alrededor las propiedades de lo divino, bondad, grandeza, perfección, así hasta 9 en algunas ocasiones, 13, 14 en otras ocasiones, 7 en otras ocasiones. ¿Qué pasa? Que el Ramon Llull reelabora su propio sistema hasta en 3 o 4 ocasiones a lo largo de su vida. Hay muchos libros, o sea, 4 o 5 libros, que van reelaborando esta idea original de círculos que se van a ir conjugando
y moviéndolos de manera mecánica van a ir combinando términos para sacar proposiciones y ir descubriendo verdades. Por lo tanto, el primero es el relativo a Dios, y traigo un pequeño ejemplo de cómo razonaría Ramon Llull. Vamos a probar con el primer círculo la existencia de Dios, porque él dice, se puede probar la existencia de Dios por la bondad, por la grandeza, por la perfección, por cada uno de los atributos. Por ejemplo, por la grandeza. Este papel existe, es más o menos pequeño y tiene ser. Este libro también existe y es un poco más grande, por lo tanto tiene un poco más de ser que el papel que os he enseñado al principio, tiene más cantidad de ser. La mesa sobre la cual se apoya el libro es más grande. Estamos intentando probar la existencia de Dios por la grandeza de Dios. La mesa, que es más grande, tiene más ser que el libro, tiene más ser que el papel. Y así podemos ir aumentando. Una montaña es más grande, tiene más ser. Pero el ser infinito, o sea, el ser infinitamente grande, ¿ese cuánto ser debería tener? Infinito. No puede ser que admitas que las cosas, según van creciendo en grandeza, según se van agrandando, van teniendo cada vez más ser, y cuando llegues al ser infinito, al ser más grande, a lo más grande de todos, por cierto, la grandeza es uno de los atributos más incisivos en el Islam, como sabéis, Alá es grande, pues no puede ser que llegado al ser infinito, al ser supremo, al ser más grande de todos, de repente digas, pues ese no tiene ser, cuando has aceptado que según era grande una cosa, así iba teniendo más ser, según iba subiendo en esta gradación de grandeza. Dicen los expertos, no se trata de una demostración a priori, tampoco se trata de una demostración a posteriori. A los expertos en filosofía os sonará un poco a San Anselmo lo que está haciendo. Dicen que los argumentos lulianos son per equiparantiam, es decir, por equiparación. Porque, vayamos ahora a hacer la crítica, todos estos círculos que se van conjuntando en esta máquina de pensar, como la llamó Borges. Borges estudió también un poco a Ramon Llull y a este artificio le llamaba su máquina de pensar. En realidad tienen una cierta limitación. Debes conocer ya el sistema luliano previo, debes tener las claves de la interpretación para que te den aquello que quieres que te den. Entonces no vale para nada el intento luliano. Unos cuantos expertos actualmente, no solo filósofos, sino técnicos informáticos, han dicho: esto se parece bastante a la teoría computacional contemporánea, es decir, un hardware, una máquina, una serie de grafos que van moviéndose y después un software, es decir, unas reglas de interpretación. Más aún podríamos llegar a la inteligencia artificial, de la cual esto es un buen precedente. Es una máquina en la cual, dadas unas preguntas, esto te va a contestar bastante bien o mal, según preguntes a la inteligencia artificial, que ya sabéis que falla más que una escopeta de feria, se suele decir. Pero bueno, un ejemplo de este humanismo luliano representado en su fe y confianza en la razón humana. Uno de los libros que tiene, de los tantísimos, bueno, no os lo he dicho, no solo son tratados filosóficos o científicos, tiene novela, tiene poesía, tiene un montón de géneros diversos, siempre destinados al mismo objetivo, que es que el ser humano conozca a Dios y sobre todo lo ame. Por eso tampoco es racionalista. Alguien, visto el sistema luliano, hablando de razones necesarias, viendo el ars luliana, puede decir, pero entonces esto es muy racionalista. El objetivo último de Ramon Llull lo tiene muy claro, no es comprender, es amar. Por eso tiene también una serie de libros sobre esto. Bueno, pues en uno de los libros así un poquito más novelados, se llama El libro del gentil y los tres sabios, traducido recientemente al castellano en la Biblioteca de Autores Cristianos, un libro bastante gordo, que tiene una trama, al menos el principio, interesante, luego ya se vuelve un poco farragoso. Llull es difícil de leer, por si os animáis a leer algún texto de él, pero al principio dice que va un gentil por un bosque, va feliz porque vive su vida y de repente le entra la angustia de la muerte. Se da cuenta de que se va a morir. Y la felicidad es imposible en esa perspectiva. En este sentido, me parece muy existencialista porque empieza a llorar, empieza a congojarse. Algo parecido hará en otra novela donde Félix, un hombre que se va a visitar el mundo, está feliz en su creencia, piensa que existe Dios y así feliz como va por el bosque, de repente
ve una bella pastora, con lo cual aún se alegra más su corazón, sale un lobo y se come a la pastora. Y entonces el corazón de este joven se queda desgarrado diciendo cómo es posible que Dios, que es bueno, permita que un lobo se coma a esta pastora. Pues algo parecido le pasa al gentil de este libro, del gentil y los tres sabios. Acongojado como está el gentil en el bosque, llorando por la angustia de la muerte, ya no puede vivir, toda comida le sabe amarga, porque es la perspectiva de la propia mortalidad, un poco la que nos acongoja, como decía Heidegger también, nos angustia. Se encuentra con tres sabios que están discutiendo. Tres sabios representantes de las tres grandes tradiciones monoteístas, son las que se conocían entonces también. No seáis... A veces uno dice, ay, pues mira, las tres religiones monoteístas, ya podría tener en cuenta el budismo o el hinduismo. No se conocían en aquella época. Un sabio judío, un sabio cristiano y un sabio musulmán, que le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás así acongojado? Y el joven les contesta, es que me voy a morir y no puedo ser feliz sabiendo que el día de mañana no despertaré, me dormiré y quizá no despierte para siempre jamás. Y le dicen los tres sabios, pues ¿no sabes que existe un Dios y que el ser humano está llamado a la vida eterna? Pues no lo sabía. ¿Me lo podéis explicar? Y los tres sabios de las tres religiones le dicen, sin problema, vamos a explicártelo. Y uno de los tres sabios dijo, ¿cómo probaremos estas cosas? Que Dios existe, que la muerte no es el final del todo. El mejor consejo que tenemos es seguir el camino en el que la señora inteligencia nos ha dirigido. Vamos a seguir el camino de la inteligencia. Sería bueno que buscáramos y probáramos que Dios existe y que están en él las 7 virtudes mencionadas anteriormente. ¿Y qué es la resurrección? Y demostraremos al gentil lo que es necesario que sepa. Los dos sabios dieron por sentado lo que dijo el tercer sabio. Y el sabio comenzó a decir, ¿cuál de nosotros comenzará primero? Cada uno de los sabios, esto es bonito también, fijaos el detalle, cada uno de los sabios honró al otro y quiso dar honor al uno, el uno al otro, comenzando primero. Es decir, que no se ponían de acuerdo, empieza tú, no, empieza tú, porque los tres tenían razones para probar estas cosas. Pero el gentil, que vio que se contenían y prolongaban el inicio, rogó al sabio que comenzase él, pues le daba mucha pena de que tardasen tanto en comenzar lo que él tanto deseaba. Se ponen a razonar. Luego, no solamente razonan y demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad, sino que cada uno se pone a demostrar su propia religión, porque luego el gentil se entera que son tres religiones distintas y dice, a ver, pues demostrádmelas. Entonces habla el judío, habla el cristiano, habla el musulmán, a lo largo de casi 400 páginas, y dice el gentil, bueno, ya os he oído, ya me habéis convencido, voy a deciros cuál es mi elección. Y dicen los sabios, no, por favor no nos digas cuál es tu elección, porque si nos dijeras quién te ha convencido, dejaríamos de discutir y pensaríamos que es incluso mejor. Ramón Llull piensa que el cristianismo es de alguna manera la tradición superior, la religión superior, pero en este texto dicen los tres sabios al gentil, no nos lo cuentes porque nos quitarías el placer de seguir discutiendo. Yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que podría ser el humanismo lulliano. Y nos movemos ya a la conclusión. ¿Qué tiene que ver estas ideas con el transhumanismo contemporáneo? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué es el transhumanismo? Para los que no lo hayáis oído nunca, el transhumanismo es una corriente actual que lo que intenta es trascender las limitaciones humanas de manera progresiva hasta alcanzar el infinito. Mediante la técnica, el ser humano va sufriendo cada vez menos, supuestamente, va alargando su vida y va siendo más perfecto. La modificación genética, de repente, pues no habrá ciegos, no habrá... y por lo tanto, mediante la técnica, no solo la modificación genética, sino la modificación del propio cuerpo, las prótesis biónicas, pero bueno, prótesis biónicas ¿hasta dónde? El transhumanismo dice hasta donde dé de sí la transformación tecnológica del propio cuerpo, es decir, la superación de lo humano hasta alcanzar un ser que ya no será humano, por eso transhumanismo, posthumanismo se le puede llamar, un ser que será perfecto, invulnerable, que será inmortal. Esto es el transhumanismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la Edad Media? Habría dos líneas aquí. Una línea que entiende la Edad Media, el cristianismo en el fondo, como un precedente del transhumanismo. Pues esto está representado en un filósofo que tenía un poco cercano, Juan David García Vaca, filósofo trasterrado y que trabajó durante muchos años en Venezuela. Tiene unos textos, cuando no se hablaba de transhumanismo, en los cuales dice el cristianismo, que habla de la sobrenaturaleza
de la gracia en el ser humano, el deseo de ser como Dios y el cumplimiento de ser como Dios, a través de la vida de la gracia, que no es una vida meramente natural, ya no se está hablando de eso. Me parece un poco forzado, lo que pasa que lo argumenta muy bien porque es muy bueno Juan David García Vaca. Más bien, la otra corriente sería la de que entiende que el transhumanismo realiza un corte y una separación y por lo tanto un abismo respecto del humanismo renacentista, clásico o medieval. Veamos las ideas. Claro, aquí ya no es Dios el que está creando al hombre, como veis en la imagen, es una especie de robot que ha creado al hombre y por lo tanto lo ha superado. Las tres ideas que hemos visto de los tres autores, por ejemplo, San Agustín, el hombre es la criatura más perfecta, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa con el transhumanismo? Que Dios ya no existe. Como mucho es el hombre el que se tiene que convertir en un nuevo Dios. Por eso algunos interpretan el transhumanismo, así lo hago en el libro este reciente que os ha comentado Sergio al principio, como una nueva religión, como una soteriología. Solo que ahí no hay que tener fe en un Dios trascendente, ahí hay que tener fe en la ciencia. Con que confíes lo suficiente en la ciencia te vas a salvar de alguna manera. Pero desde luego ya no es el hombre que esté en lo más alto como imagen y semejanza de Dios, sino que es el hombre como algo que puede estar aún más alto hasta arrebatarle el puesto a Dios. Y además el hombre es algo despreciable y mejorable que debe trascenderse. En el transhumanismo late esta especie de desprecio hacia el cuerpo, hacia lo corpóreo. El cuerpo es caduco, el cuerpo, pues si lo podemos mejorar y en último término migrar nuestras mentes al sistema informático, ¿por qué no lo vamos a hacer? Falacia tecnológica que denunciara Hans Jonas hace muchos años, ¿no? No todo lo técnicamente posible va a ser éticamente noble o bueno. Hemos visto a Santo Tomás que el hombre es un límite entre el cuerpo y el espíritu, es decir, un horizonte, un confín, una raya que separa el mundo del espíritu y el mundo de la materia y de la carne. ¿Qué pasa con el transhumanismo? Que se borra ese límite, ya no hay límite, tiende a ser bastante materialista, por otro lado, el transhumanismo, pero pasamos del hombre como un límite al hombre sin límites, y por lo tanto un hombre que ya no es hombre, porque la propia voluntad del transhumanismo es trascenderlo. ¿Dónde están los límites de la superación del humano mediante la técnica? Cada vez veremos mejor, cada vez seremos más inteligentes, cada vez sabremos más, cada vez nuestra vida será más larga. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá, porque no hay límites para el transhumanismo en aquello que consiste el ser hombre, como nos proponía Santo Tomás, donde el hombre no solamente tiene límites, los límites de su naturaleza, sino que él mismo es un límite. Y por último, Ramón Llull nos contaba, la inteligencia humana descubre la verdad de lo que las cosas son. Es decir, esa fuerza de la razón de la que hemos hablado, que intenta demostrar las cosas por razones necesarias y con los artificios mecánicos que va inventando, en el fondo descubre la verdad que está ahí dada. No me invento la verdad, no me invento la verdad. La verdad es un reconocimiento de lo que es la realidad y yo no me invento la realidad, no la construyo. La verdad no es un constructo, la verdad es un descubrimiento, una desocultación de las cosas que están ahí patentes. ¿Y qué pasa en el transhumanismo? Justo lo contrario. La verdad es la construcción de una esencia que no existe, sino que yo decido en cada momento qué es lo que tiene que ser el ser humano, porque no hay una esencia del humano. Me parece una contraposición también muy interesante. Es decir, la inteligencia como búsqueda de la verdad que está ahí y que es indisponible en el sentido que yo no decido si llueve o no llueve, yo no decido si este suelo es sólido o no es sólido, yo no decido lo que soy, en cierto sentido. También en el transhumanismo se ve roto porque la verdad es un constructo. Conclusión del todo. Dice Kant que hay tres grandes ideas de la metafísica, tres ideas que atraviesan toda la reflexión, no solo occidental, sino en el fondo de cualquier cultura a la que nos acerquemos. Esas tres ideas son las de Dios, el hombre y el mundo, o el mundo, el hombre y Dios. Fijaos que esta sería mi síntesis y estoy generalizando también, pero en el mundo clásico, en el mundo griego, está el ser humano y la naturaleza como límite de ese ser humano. Es decir, hay un contrapeso a lo que es la naturaleza humana porque hay un mundo indisponible en cierto sentido, y que no hago lo que me da la gana con él, sino que tengo que respetar. Y en la Edad Media está la idea de Dios, está la idea del ser humano y está la idea de Dios, otra vez la elipse de Curtius, en la Edad Media, y el ser humano, por lo tanto,
tiene una limitación, digamos, por arriba, que es la de Dios. En el mundo clásico la limitación estaría por abajo, la naturaleza; en el mundo medieval la limitación estaría por arriba, Dios, y llega la modernidad. En la modernidad aparece el hombre. Pero no es que aparezca el hombre ya estaba de antes, sino que las ideas tanto de la naturaleza como de Dios van cayendo, van cayendo. La naturaleza es lo que yo decida hacer con la naturaleza, y ahí está, no para respetarla, sino para explotarla, de ahí el problema ecológico en el que luego nos metemos. La naturaleza ya no es un límite al ser humano, pero tampoco está Dios como límite del ser humano en el mundo contemporáneo. No es que no exista, sino que para muchos, como dice Lipovetsky en La era del vacío, no me importa un bledo. No es que no exista, es que no me importa un bledo. Por lo tanto, ha desaparecido la idea limitante por arriba. Y así estamos a día de hoy entre un naturalismo extremo que ve al ser humano como un animal y nada más, o en un transhumanismo extremo que ve al ser humano como un nuevo Dios. Y esto es lo que quería contaros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Villarroel, muchas gracias al público por su atención. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas, lo vamos a hacer por rondas, entonces podemos recoger varias preguntas y después le damos la palabra al profesor Villarroel. Entonces, si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien más con una consulta? Por allá. Ok. Muchas gracias, Jaime, por tan magnífica exposición. Entonces, los seres humanos pareciera que vamos saltando, usando una imagen de la montaña, de árbol, o sea, entre árboles, en cuanto a los valores y las creencias, ¿dónde las depositamos? En la Edad Media pareciera que era un Dios, a veces lejano, a veces enojón, a veces misericordioso, y hoy día estamos con otros valores, pero estamos queriendo siempre tener como un asidero, y ese asidero que no ha estado en las últimas décadas. Entonces a mí me gustaría tal vez como que nos pueda iluminar un poquito por ahí. Sí. ¿Contesto después? Sí. ¿Le parece? Sí. Las preguntas. Hola. Ramón Llull tuvo indudablemente una influencia neoplatónica muy grande, pero también tuvo una influencia, también por lo que estás diciendo, con el judaísmo, probablemente con la cábala, ¿verdad? El sefirot y todo lo que habíamos hablado, pero no sé si con los musulmanes tuvo alguna influencia con el sufismo, porque tantos sabios, pues me parece que por ahí podría ir la cosa. Gracias. ¿Alguna otra consulta antes de darle la palabra al profesor? Listo, entonces, el profesor. Sí, bueno, es que estaba buscando una cita al comentario de Randall. Ya he dicho en la conclusión que era una generalización lo que iba a decir. Y yo creo que uno de los grandes pecados de los filósofos es que generalizamos mucho. Hay una cierta lectura de la historia de Occidente como un abandono progresivo de la idea de Dios hasta llegar al mundo contemporáneo, en el cual Dios cada vez está menos presente, pero en realidad esto ya se comentó ayer también, es una lectura muy eurocéntrica, por un lado, de lo que está pasando. Es decir, cuando en los años 60, 70 se discutía acerca de la muerte de Dios, en Latinoamérica la fe estaba subiendo, por lo tanto eran como dos continentes en los que estaban pasando cosas muy distintas, y solo por un eurocentrismo culpable alguien podía afirmar: en la vida moderna cada vez Dios va desapareciendo y está en retroceso. Eso por un lado, pero por otro lado, una visión más atenta a la realidad contemporánea, lo que dicen los sociólogos es que nuestro mundo ya no es secular, sino postsecular. No sé si habéis oído el término. ¿Qué significa un mundo postsecular? Un término donde
el vacío de lo religioso ya no es lo principal, sino que lo principal es la pluralidad religiosa. Es decir, no hay una única realidad religiosa de ritos y de instituciones que acumule a la mayoría, sino que se vive una espiritualidad mucho más a la carta, pero la espiritualidad sigue estando presente. Lo discutimos hace apenas 10 días en Venecia, en un congreso que hicimos sobre este tema, secularidad y possecularidad. Y luego, a propósito de las influencias de Ramón Llull, de la cábala, o sea, del judaísmo no tanto, pero es verdad que, como comentamos ayer, las dignidades, que él les llama así, de la divinidad que rodean el círculo primero, la bondad, la grandeza, están tomadas de la sefirot, de la cábala judía, pero luego del mundo musulmán tiene una influencia grandísima, grandísima. Conoce a los grandes pensadores referentes de la época, traduce la lógica de Alhazen al catalán en verso rimado. Una de las primeras cosas a las que se dedica cuando aprende árabe, dice, pues yo tengo que conocer el pensamiento musulmán si quiero ir a hablar con ellos. Lee sus obras y ya digo, es un detalle, pero es muy relevante. Coge la lógica de Alhazen, que es el que escribe Destrucción de la Destrucción, ese libro no lo traduce, pero la lógica, y no solo la traduce, sino que la traduce en verso rimado. La tenéis en la edición de las obras completas en catalán, que se empezaron a editar en los años 20, están en Internet Archive, las podéis encontrar. Y del sufismo, claro, estaba buscando la cita porque hay un libro muy bonito que se llama Llibre de Amic i Amat, el libro del amigo y el amado, que es un capítulo de una de sus novelas, Félix, la novela de Félix, donde se cuenta la historia de un hombre que se va por el mundo pues, a conocer todo. Es un libro además que va contando los estamentos, los estadios de la vida, no, las opciones vitales, es decir, un capítulo se dedica al matrimonio, otro capítulo se dedica a la vida religiosa, otro capítulo se dedica a la vida apostólica, le llama él a los obispos. En otro capítulo el protagonista, porque el protagonista va recorriendo todos estos estadios, es elegido papa, entonces es el capítulo de papa, pero no es el último capítulo. En la novela nos cuenta que Blanquerna, perdón, no es Félix, es Blanquerna, el libro es Blanquerna. El protagonista Blanquerna, habiendo hecho lo que creía que tenía que hacer como papa, se retira, renuncia al papado y se va a vivir de ermitaño. El grado último del progreso vital no es el de papa, es el de ermitaño, retirado en una montaña solitaria a meditar y a rezar. Esto lo escribió poquitos años antes de que Celestino III, no recuerdo el papa exacto, se retirará y hiciera exactamente lo mismo. Es decir, en la historia del papado solo se conocen 2 casos de papas que se han retirado, uno en la Edad Media, posterior a la escritura de Ramón Llull de esta novela, y Benedicto XVI, de reciente memoria. Y en este libro, cuando se retira a contemplar y se retira a una vida ermitaña de soledad, van y le preguntan, ¿no? Enséñanos a rezar, cómo se hace para unirse con Dios. Entonces él dice, pues os voy a escribir un librito, y el librito está dentro del libro grande de Blanquerna, y como he dicho se llama El libro del amigo y el amado, que tiene una influencia musulmana no solo implícita sino explícita, porque dice Ramón Llull, lo voy a hacer al modo como hacen algunos sabios del Islam que se llaman sufíes, que mediante frases breves pero intensas, a modo de parábolas y de comparaciones, lo que hacen es calentar el corazón para que se inflame en amor de Dios. Y escribe 365 frasecitas, una por cada día del año, para que sea materia de meditación. Así que efectivamente sí. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias entonces al profesor Villarroel nuevamente por su presentación y al público por estar aquí. Antes de que se vayan, sí me encantaría invitarlos, por supuesto que a los colegas docentes, pero principalmente a los estudiantes. Yo sé que ustedes acaban sus lecciones ahora a las 11, o por lo menos la mayoría, pero si tienen un chance antes del almuerzo, porque ahora a partir de las 11 vamos a tener un concierto de música medieval y renacentista. Uno de nuestros colegas va a participar, tiene un grupo que se llama el Grupo Tropus, con una presentación, El arte de trovar. Es muy buena, ya lo hemos escuchado aquí antes, es de mucha calidad y es muy auténtica la música medieval, entonces les recomiendo, si tienen el tiempo, que se queden porque vale la pena totalmente. Y después tendremos a otro colega, Eduardo Madrigal, que va a tocar el cello con música
renacentista. Entonces, invitados todos, todas, muy cordialmente a que se queden a las 11 para este concierto, igual a los colegas, como les dije antes, ¿verdad? Muchísimas gracias y un aplauso entonces para el profesor Villarroel.